Mira, esto está fantástico, fantástico. Están pegadas solamente de la puntica. No hay nadie. Vamos a subir. Este es para los niños y este es para los adultos. Esta va a ser la zona de diversión. Este árbol está genial. Hola mis amigos alfortureros. Hoy me vine a uno de los parques acuáticos más grandes que tiene la región Caribe, o el más grande que tiene la región Caribe aquí en Colombia. Esto es el Parque Caribe Aventura. Yo soy Franklin Guía y vamos a comenzar. Y así comenzamos el recorrido por el nuevo Parque de Agua Caribe Aventura, que está ubicado a 1 hora y 15 minutos de la ciudad de Barranquilla. Miren cómo está quedando todo esto. Esa es la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, que ya vamos a comenzar a subir para que lo vean más de cerca. Miren este detalle, hay una serpiente en cada tronco, una amarilla, una rosada, y miren lo alto, miren el trabajo tan impresionante que hizo esta gente. Está de locos. Yo me imagino que esto aquí pronto será como un comedor, un gran restaurante. Ahí está la zona que va a haber como una pantalla y las cámaras de seguridad para estar siempre seguro. Bueno, una de las primeras zonas que nos recibe aquí es la Ciudad Perdida. Es esta que ustedes pueden ver acá, vía la Sierra Nevada. Miren la estructura, se parece. Y aquí vamos a comenzar, porque vamos a subir a la atracción principal que va a tener el parque, que es esa gran montaña que simula lo que es el Pico Cristóbal Colón. Que vemos en la parte de atrás simula lo que es el puente Pumarejo de la ciudad de Barranquilla, y justamente por debajo de él va a pasar un río lento donde con una balsa vas a poder navegar por todo esto. Va a ser el más grande de los parques temáticos que tiene Colombia, así que sin más se espera, vamos a cruzar el puente Pumarejo de la ciudad de Barranquilla. Una de las cosas atractivas que tiene este parque es que tiene paneles solares. En la parte de allá pueden ver la estructura de paneles solares y la antena de Movistar, que es el aliado que va a tener acá el parque para tener buen internet. De este lado va a ser todo lo que es el estacionamiento, toda esta parte del estacionamiento y la parte de entrada. Bueno, ya estamos en la parte de arriba de la Sierra Nevada. Esto debería ser el Pico Cristóbal Colón, que es el más alto de toda Colombia, y de aquí es donde nos vamos a lanzar. Todavía no nos podemos lanzar porque allá abajo vamos a parar, pero así está quedando todo esto. Miren, está bastante, está alto. Perdón, yo me equivoqué, le dije que aquel era el más alto, pero no, tenemos otro más alto. Vamos a comenzar a subir aquí. Miren, aquí está. Aquí están las personas trabajando, los amigos. Y este es el más alto de todos. Eso es. Está escalando ahí arriba. Miren la vista que tenemos acá. Vamos para allá arriba. La parte más alta de sierra es. La parte más alta de la sierra es esta, que viene siendo el Cristóbal Colón. Ese. Exacto. Con todas las medidas de seguridad. Ahí están los muchachos. Vamos a asomarnos. A ver. Uy, uy, uy. Da miedo. Miedito, papá. Pero vamos. Allá se ve como un lago. Ah, sí, míralo, ya lo vi. El volcán del Totumo. Bueno, no creo que lo vean desde acá, pero ahí está el volcán del Totumo. Bueno, vamos a seguir bajando para seguir conociendo más el parque. El grupo se nos fue adelante y nos metimos en un lado donde no podíamos ingresar, pero bueno, aquí vamos. Y ahora sí, llegamos al final de acá y vamos a volver a cruzar nuevamente el puente Pumarejo. Y hay que hacer un puente nuevo porque ya este puente quedó atrás. ¿Ah? El puente original. El puente original, correcto. Bueno, esta es una de las piscinas donde va a llegar la gente de allá arriba donde estuvimos ahorita. Mírenlos acá. Ahí. Bueno. Esta estructura que pueden ver allá va a ser un café.
y representa lo que es el faro de Punta Gallina en la Guajira colombiana. No va a tener ningún atractivo turístico en piscina, pero sí un gran café con una vista espectacular. Bueno, esta zona donde vamos a pasar es justamente representa las tribus indígenas. Miren que lo hicieron igualito, se parece. Esta zona es donde nos indica que van a vender las artesanías y los recuerdos que te puedes llevar del Parque Caribe Aventura. Vamos a llegar a es una cascada que se ve, dice Caribe Aventura allá arriba, se ve espectacular, ya está en funcionamiento. Miren el mural que hicieron en la parte de atrás y unas guacamayas. Esto se ve genial, ¿eh? Miren esto va a ser una foto obligada cuando se venga acá. Y si miran los detalles en la parte de abajo, es igual con que se hacen los sombreros volteados. Miren esa guacamaya. Wow, mire. Está amarrada de pedacito, está amarrada ese pedacito nada más. Miren esto. Ah, que está cayendo el agua. Mira, esto está fantástico, fantástico. Miren la pintura que hicieron aquí. Esto es algo, una locura, impresionante. Felicitaciones al artista que hizo esto. Si ustedes saben quién es, coméntamelo ahí, porque de verdad que en ningún lado dice quién hizo este mural, pero está fantástico. El mono, este mono me parece el que fue la mascota oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, si no me equivoco. Y lo bueno de las guacamayas que están acá, que solamente están amarradas o están pegadas solamente de la puntica del ala. Miren la parte de arriba. Bueno, vamos a dirigir a la entrada principal. Después que lleguemos allá, le mostré desde la parte de arriba el parqueadero. Ahí ingresamos y tenemos que cruzar este puente de madera que está genial. Y fíjense que en el piso hay unos detalles que simulan olas, palmeras, caracoles, medusas, cactus. Me imagino que son del territorio caribe, exactamente. Yo estoy impresionado con el trabajo de esto que ustedes pueden ver ahí arriba, cómo hacen todo esto. Miren el trabajo tan perfecto, cómo se trabaja la madera, cómo trabajan la palma. Es una cosa que hay que estar aquí para que ustedes lo vean, que no se le escapó ni el más mínimo detalle. Bueno, esta es la zona de estacionamiento, de parqueo. Va a tener 1000 puestos para vehículos particulares y 50 buses para unidades de transporte de mayor envergadura. Pueden ver que una vez que ustedes entren van a ver solamente 2 taquillas presenciales y del resto lo tienes que comprar ya sea por la página del Parque Caribe Aventura. Cuando llegues acá con tu código QR, él te va a hacer un reconocimiento facial y enseguida la máquina te va a dar las manillas identificativas que son las que vas a utilizar para entregársela a tu grupo sin necesidad de hacer filas, sin necesidad de manejar dinero. Esto lo que pueden ver en la parte de atrás representa lo que es la marimonda, una de los íconos del carnaval de Barranquilla. Justamente aquí está la vía 40 y esa construcción que ustedes pueden ver ahí son o simula lo que va a ser las gradas que están en la vía 40 que se utilizan para los carnavales en Barranquilla, también llamado palcos. Al finalizar la tarde van a haber actividades ahí para hacer la representación del carnaval de Barranquilla a las personas que están saliendo para que vivan un poco la experiencia si no estás en esta temporada. Este carnaval que es el segundo más famoso de toda América después del de Río de Janeiro en Brasil. Miren, esta zona que está acá se llama Coco Splash. Va a ser una piscina para personas con movilidad reducida. Van a haber sillas de ruedas para que las personas puedan ingresar acá. Y aquí va a haber un gran coco muy grande que cuando se llene se va a voltear para que la gente se bañe. Más que todo, también una piscina para niños. Lo que vemos al fondo es el volcán del Totumbo. Si pueden ver en la parte de allá está un gran tobogán
cuando llegas, cuando ingresas o te lanzas, va a haber un torbellino que te lances una balsa y vas a caer acá. Bueno, esta zona que ven acá es la área o es el área de piscina con ola. Atrás va a tener una gran pantalla donde van a pasar publicidad, van a poder bailar, van a poder hacer de todo un poquito, porque esta va a ser la zona de diversión. Y lo que tienen acá son los cambiadores, van a ser las duchas para tener bastante facilidad. Y lo que ven al final es otra zona de restaurantes. Esto está quedando genial. A ver qué hay. Vamos a filtrarnos por aquí, vamos a cruzar este puente, porque lo que vemos allá es la ciudad amurallada de la ciudad de Cartagena. Aquí va a quedar la zona de restaurantes del parque. Miren cómo está esto, miren cómo se ve, como dicen por ahí, se parece igualito. Bueno, fíjense, oye, quedó exactamente igual como está el de Cartagena, la ciudad amurallada. Y creo que aquí va a ser uno de los atractivos principales, es tomarse una foto en este árbol, que va a ser un árbol emblemático. Miren este árbol que está acá, la mano de Dios. Miren este árbol, está genial, fantástico. Es un árbol muy particular porque es bastante, tiene un tallo bastante grueso, pero no tiene ningún tipo de hoja. Bueno, mis alfortureros, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este parque que está quedando genial. Espero que lo visiten muy pronto. Si quieren saber cuánto va a costar la entrada, ya te lo voy a dejar, porque de verdad que vale la pena estar acá. Yo soy Franklin Guía y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. El precio de las entradas es de 120.000 pesos por personas y 90.000 los niños. Si no sabes cuánto es, te lo voy a dejar en la parte de abajo para que hagas la conversión en dólares si no eres de aquí de Colombia. Es un precio único, no hay precio ni para extranjeros ni para colombianos. Así que ahí le dejo todo el dato. Hasta luego, gracias por todo.